Salmo 1, hermana. Hermano, mi primer salmo que también lo estoy preparando en... Shabbat Shalom. Dichoso el varón que no... Dichoso el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Adonai está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Tanto no se levantarán los malos en el juicio, Ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Adonai conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos perecerá. Sino que en la ley de Adonai está su delicia. Sino que en la ley de Adonai está su delicia. Sino que en la ley de Adonai está su delicia. Sino que en la ley de Adonai está su delicia. Sino que en la ley de Adonai está su delicia. Sino que en la ley de Adonai está su delicia. Sino que en la ley de Adonai está su delicia. Sino que en la ley de Adonai está su delicia. Shalom a todos, bienvenidos en este Shabbat, en esta sala de estudio de las Escrituras. Hoy, como hemos dicho, vamos a continuar con la serie Profecías al Día. Estamos en el libro de Zacarías, capítulo 9, y continuamos desde el verso 9. El veredicto sobre los enemigos de Israel y dos revelaciones sobre el rey de Israel. Hemos dicho que es el título de este capítulo. Y también hemos dicho que con este capítulo 9, si hasta ahora hemos hablado sobre sobre la historia del pasado de los días de Zacarías y del tiempo presente del día de Zacarías, este capítulo y los siguientes, aunque tocará ciertos asuntos para el presente del profeta, por lo general presentan eventos que tendrá lugar a años después de Zacarías. Como hemos visto en la parte anterior de este capítulo, se habla sobre la historia del momento de la entrada de Alejandro Magno en Jerusalén, y hemos terminado con el verso que asegura que Alejandro no cumplirá con su intención de destruir Jerusalén, sino que Adonai, el Elohim de Israel, lo protegerá, y por lo tanto este no hará daño al pueblo en aquel tiempo.
Pero bueno, su descendencia, sus generales, los griegos, hicieron mucho mal a nuestro pueblo y lo está siguiendo hasta la fecha, razón por cual el capítulo no concluye, ¿vale? La parte que hemos hablado, la parte anterior, hasta el verso 8, no concluye con esta historia de sobre Alejandro, con el hecho que Adonai protegió para aquel momento a nuestro pueblo para no ser pasado por la espada de Alejandro, pero la influencia de su cultura llegó hasta nuestros días, razón por cual Grecia sigue siendo nombrada y en esta segunda parte de este capítulo. Bueno, como el tiempo fue un poquito corto, pues hoy no vamos a completar todo el capítulo, nos va a quedar algo para dentro de 2 semanas. Esto porque para la siguiente semana hemos dicho que continuamos con un tema relacionado con lo que hemos presentado en el Shabbat anterior, ¿vale? Sobre hijo mío, dame tu corazón, ¿vale? Esto es lo que hemos hablado en el Shabbat anterior y hemos dicho que hará una continuación, no necesariamente con el mismo tema, sino algo que es relacionado, ¿vale? Con lo que hemos hablado. Entonces, dentro de 2 semanas vamos a terminar este capítulo y eventualmente, si será posible, si tendremos suficiente tiempo, pues vamos a entrar en el 10º capítulo. Vale, hemos quedado con el verso 9, la entrada del rey en Sion. Y este verso es una de las citas bastante conocidas en el mundo de los lectores de la Biblia, por lo general hablando de los cristianos y los mesiánicos que leen de los escritos de los apóstoles, ¿vale? Y por lo tanto todos saben cómo asociar y con qué evento asociar este verso, ¿vale? Creo que aquí se preguntaría, todos ya tienen la respuesta al cumplimiento de estas palabras, ¿verdad? Un poquito han respondido en la comunidad, pero yo no busco seguir por esta pista, no voy a hablar mucho sobre este momento de la entrada de Yeshua en Jerusalén. Trato de explicar algunas otras partes que por lo general no se suelen hablar de ellas, ¿vale? Y así explicar algunas situaciones. Tenemos que tener en cuenta un detalle. Parte de las profecías que tendría que cumplirse y no se han cumplido no significa que no se cumplirán, ¿vale? Pero hay profecías que indican un tiempo futuro, es decir, un momento exacto en el tiempo, y como no se alcanza el propósito pleno, parte del cumplimiento de lo que debería cumplirse para el momento predicho alcanzará su desarrollo completo en un cierto momento más al futuro, ¿vale? Porque por lo general la historia se repite, ¿vale? Y cuando no se hace lo correcto, pasamos por un círculo de dificultades, de problemas, hasta que aprendemos la elección y otra vez se nos brinda una segunda oportunidad para hacer lo correcto, ¿vale? Ya que se acerca el Pesaj, todos saben que por lo general es conocida la fecha de 14 de la Aviv, y algunos pocos conocen que hay una segunda oportunidad o un segundo Pesaj, ¿vale? Asimismo suceden con las profecías. Hay situaciones cuando al no alcanzar su propósito, porque somos así como somos, bastante tercos, tenemos que pasar por un cierto proceso de aprendizaje, de educación y de madurez, para que al final entremos en el plan que Adonai tiene con nosotros y que hagamos lo correcto. Si no entramos nosotros, entrarán otros después de nosotros, o otra generación, pero sí entrarán. Con o sin nosotros, las palabras del Elohim de Israel se cumplirá, ¿vale? Por eso estamos haciendo este estudio bajo el lema Profecías al Día, para que al mirar el pasado entendamos cómo debemos corregir nuestro presente para no repetir los mismos errores que cometieron nuestros padres, porque si va a suceder así,
vamos a padecer igual que ellos, solo que en este caso no tendremos una segunda oportunidad, ya que vivimos en el tiempo de la segunda oportunidad, ¿vale? Hoy es el momento para que podamos aprovechar a entender qué cosa enseña y manda, o ordena, instruye el Elohim de Israel y cómo deberíamos nosotros actuar, ¿vale? En otra serie de profecías al día, en otros capítulos de las Escrituras, hemos visto cómo va a ser el gozo, ¿vale? Con cual el pueblo de Israel va a volver, ¿vale? Por lo tanto, aunque no recibió al rey que vino cuando vino, ¿vale? Lo recibirá, aunque no lo va a ver, ¿vale? Es decir, expresará este sentimiento cuando lo verá actuar a favor de ellos, ¿vale? Bueno, verso 9, voy a leer de la edición Corona de Jerusalén. Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, he aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Esta expresión exulta sin freno, voy a comentar las expresiones que están por aquí en el texto, nos vamos a detener siempre que hace falta sobre las palabras más importantes, ¿vale? Para que contienen o que abarcan un contenido de información que considero que es útil para nosotros conocerlo. Exulta sin freno en hebreo se dice Hili Meod, ¿vale? Si lo pronuncio bien. Es así como escribe el texto hebreo. La palabra Hili viene de la raíz Hil, que significa jubila. Gócense, exulte. Manifestar una forma de júbilo, de alegría, al estilo de David, ¿vale? David, cuando trajo el arca de la alianza en el lugar que él ha preparado, en el santuario que él ha preparado, en la tienda que él hizo en Jerusalén antes de ser construido el templo, obviamente, él bailó delante de Adonai a la vista de todo el pueblo, haciendo giros. Eso es el sentido de expresión de alegría, dando vuelto, bailando en círculo. Hili Meod. En este contexto la palabra Meod se refiere a un superlativo. Se refiere a un superlativo, de modo que Hili Meod se traduce con manifiéstate, con un júbilo que es el producto de todas tus fuerzas, ¿vale? En el Shabbat anterior hemos visto el sentido de la palabra lev, que es corazón, ¿vale? Que es la suma de todos los sentimientos que puede producir una persona, que es el resumen de todo su ser. Eso es el sentido de la expresión moed en la compañía de esta palabra hili, es decir, al máximo la forma de manifestarse con un júbilo que es el producto de todo tu ser, ¿vale? Como superlativo, esta palabra meod significa al extremo, en gran manera, enteramente, muchísimo o en gran manera, hasta no poder más, sobremanera, ¿vale? Ese serían los sentidos en cual, como quieren ver el texto, ¿vale? Yo no puedo decir que es un mandamiento, que es una instrucción, como quieren verlo, pueden tomarlo como una ordenanza, que todo lo que viene de parte de Elohim para nosotros, aún un consejo, lo debemos tomar como instrucción, como ordenanza, ¿vale? Esta es la forma que él indica, sin freno, ¿vale? Es decir, de toda tu profundidad, no sé, una cosa que seguramente nosotros tuvimos momentos de gozo, ninguno lo hemos experimentado en esta forma libre, ¿vale? Aquí nos viene como enseñanza, como instrucción, ¿vale? De expresarla, de manifestarla. O hacía algo como hacía el hermano Carlos, nada más antes cuando bailaba aquí, cuando cantaba el hermano. Bueno, algo así y mucho más, porque tiene que ser al extremo. Vale. Estas palabras como instrucción de parte de Adonai para inducir, viene como instrucción de parte de Adonai para inducir al pueblo de Israel con qué alegría debería haber recibido al rey Hamashiach. Recordamos que la palabra Mashiach, ¿vale?, se refiere a una unción. Al añadir el artículo Ha ante la palabra Mashiach, con decir Ha-Mashiach, entendemos que se refiere a alguien en particular sobre quien permanece la unción. Esto quiere decir que a diferencia de la mayoría de la gente ungida para algún propósito, un propósito donde una persona que fue ungida ocupa un lugar de privilegio temporal,
¿vale? En cambio, el que es el llamado Hamashiach es alguien que conserva un ungimiento para siempre jamás, ¿vale? Por eso no hay término de comparación cuando hablamos del Mashiach de Israel. Él es el Hamashiach, ¿vale? Mashiach, salvadores, ungidos, hay muchos. Hubo y todavía lo habrá. Pero cuando en ese sentido, cuando aplica al que es por excelencia y sobre quien permanece esa unción, como un sellamiento perpetuo, siempre viene enfático, Hamashiach, o tu Mashiach, tu Redentor, ¿vale? Dado que hemos vivido por generaciones como esclavos a un sistema, en un sistema en cual el gozo libre es casi desconocido, porque no sabemos ni siquiera cómo gozarnos, el Elohim de Israel nos enseña con esas palabras, Hilim Meod, ¿vale? Exulte sin freno, ¿vale? Como traes aquí en la edición Corona de Jerusalén. Nos enseña con estas palabras que debemos dar onda libre a todo sentimiento de gratitud y alegría que brota del corazón. A menudo por las aflicciones y por temor del juicio de los demás o por prejuicios, asimismo asimilados en el tiempo, acostumbramos refrenar nuestras emociones de modo que la fuente de nuestro júbilo se ha convertido en algo que es parecido a un pozo tapado, a una fuente que tiene una piedra, como era en los días que tuvo que esperar las Sephora, ¿no? Y sus hermanas, tuvo que esperar a un hombre fuerte que le quita este tapa, porque no podía, tenía una piedra bastante pesada. Tenía que esperar más pastores para que así quiten la piedra. Moisés pues tenía la fuerza de un gibor, de un valiente, quitó la tapa y dio de beber a estas aguas. Pues en este caso, por la circunstancia en cual hemos vivido, la situación es de tal forma que nosotros no sabemos gozarnos en este extremo, ¿vale? Como indica aquí esta es palabra meod. Como estas palabras se dirigen a un nombre en concreto, no están puestas aquí Ben Adam para decir hijo de hombre o hijo de Adán, mejor dicho, ¿vale? No hijo de hombre, porque eso puede igual una expresión que puede tener una connotación negativa para indicar hacia la descendencia de Caín, que tiene un espíritu adverso, ¿vale? Por eso mejor usar la expresión Ben Adam, hijo de Adán, ¿vale? No está puesta en ese sentido genérico, sino específico. Esta forma de gozo al extremo viene nombrando quién debe hacerlo, quién debe tomar esta instrucción, ¿vale? Se entiende que nadie más en este mundo puede expresar ese sentimiento al extremo, porque solo fue dado a ser experimentado por el remanente de Israel, que aquí en nuestro texto es llamado hija de Sión. Exulte sin freno, hija de Sión, ¿vale? Dice el texto y sigue diciendo, grita de alegría. La palabra hebrea que ha sido traducida aquí con grita es Hari. La raíz de esta palabra viene del término Rúa, que debería ser más conocido aquí entre nosotros que hemos estudiado sobre las convocaciones, porque de esta raíz de esta palabra viene la palabra Terúa, ¿vale? De la festividad de la quinta de las convocaciones de Adonai, Yom Teruah, ¿vale? Cuyo significado es ¿cuál es el significado? ¿Quién sabe qué significa Yom Teruah? El nombre real de la quinta de las convocaciones. Día de las aclamaciones. Exactamente. Vale, eso es el día de la aclamación, que se vierte como un grito fuerte. No es la festividad de las trompetas, porque no se nombra trompeta. No es la festividad del shofar o de los shofarim, porque no se nombra el término shofar. La raíz es trua, que es una expresión de todo pulmón, ¿da? Un grito fuerte, en este caso exclama algo, ¿vale? O exclama, ¿no? Recuerda algo. Rúa tiene el significado de fuerte clamor o grito, y esta vez el grito no es de auxilio, como fue el de los hijos de Israel en Egipto. Clamaron, ¿vale? De todo corazón
clamaron un gran rúa hacia el Elohim y él escuchó, dice. Recordó el pacto y la promesa y lo sacó, obviamente los redimió de Egipto. En este caso no es un grito de auxilio, sino es un grito de alegría, como indica la palabra hili. ¿Vale? Hili meod, exulta, exprésate de una forma exuberante, ¿vale? Magnífica, lo más al extremo, ¿vale? Porque es un término máximo, ¿vale? Nuevamente esta expresión Hari es seguida de las palabras Bat, hija de Jerusalén. Hija de Zion o hija de Jerusalén se refiere a una misma cosa, es una referencia al linaje de Jacob, de modo que esas palabras no aplican a nadie quien no está en la fe hebrea, ni puede experimentar, es decir, un gentil no puede experimentar este gozo extremo. ¿Por qué debería gozar de una alegría extrema el pueblo de Israel? Porque por fin el rey de Israel vendrá a su pueblo. Esta es una gran noticia para un pueblo que por mucho tiempo ha estado sin tener un gobernante. Un pueblo sin rey es una nación predispuesta a ser sometida a un poder gentil. Un pueblo que tiene un rey, tiene un escudo, tiene quien les ampare cuando, así como han pedido en el 1 Samuel, capítulo 8, verso 20, todos recuerdan esta historia, la hemos mencionado en otros contextos, donde nuestros padres han dicho, nosotros queremos ser también como todas las demás naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Eso es el deseo de un pueblo para tener un rey. Un pueblo que no tiene rey, no tiene quien liderarlo, quien está delante de ellos. Entonces, al vivir 70 años en cautividad, ¿vale? Al ver la visión aquí sobre la coronación simbólica de Joshua, donde se preparan estas magníficas coronas, donde se habla de la construcción del templo porque viene el rey, ¿vale? Claro, el ánimo y el deseo de verlo alimenta la fuerza a uno de seguir construyendo nuestro pueblo, ¿vale? Así que claramente que para aquella generación estas visiones del futuro, sobre el futuro, traería fuerza para poner el fundamento, completar la construcción y llevar la vida o seguir dando vida a la existencia del pueblo de Israel. ¿Vale? Entonces entiendan por qué debería expresar gozo y alegría las hijas o el pueblo de Israel. El texto hebreo usa dos atributos para este rey. Con el primer atributo es llamado tzadik, aunque hemos hablado sobre esta palabra en los capítulos anteriores, de donde viene tzedakah, vale, también. Para que entiendan cómo este atributo describe al rey de Israel, vamos a ver 4 ejemplos en el Tanaj donde es usado este término, ¿vale? Ya se acostumbra al número 4, ¿verdad? Se ha repetido tantas veces desde el primer verso, desde el primer capítulo de Zacarías hasta la fecha. El número 4 ya está predominante, es bastante importante. Bueno, 4 ejemplos para que comprendan por qué se le atribuye o por qué es importante este atributo de tzadik aplicado a este rey, ¿vale? Voy a hablar en forma neutra como si no sabemos de quién se trata. Hacemos un estudio sin saber de quién estamos hablando, ¿vale? Aquí todos conocemos el sentido o una parte del cumplimiento de esta visión con la entrada de Yeshua en Jerusalén, ¿vale? Montando sobre el burrito, ¿vale? Conocemos la historia, pero sacamos de nuestra mente lo que conocemos, dedicamos cuando hacemos el estudio de un texto, aquí no olvidamos lo que sabemos, porque si vamos a hacer un estudio con lo que sabemos, vamos a condicionar el estudio de nuestros prejuicios o preconceptos o la doctrina que tenemos, ¿vale? Por eso, cuando estudiamos las escrituras, lo que hemos aprendido en otro tiempo, ¿vale? Quitamos, separamos, si no hemos hecho un acto de valentía para cortar una vez y para siempre y decir, ya no sé ni recuerdo, tengo un nuevo comienzo como el hebreo israelita, ¿vale? Comienzo de cero.
La mayoría no comienzan de cero, aunque lo dicen, por lo tanto cargan el conocimiento y leen con una mente que lleva un conocimiento heredado del cristianismo, que puede ser bueno o puede ser malo, ¿vale? Para evitar la confusión cuando no se sabe, mejor quitarlo por completo y disponerse comenzando desde cero y así entender lo que declaran las escrituras. Bueno, esa es la forma como procuro estudiar y así compartir. Entonces, para entender qué significa rey justo, le voy a dar 4 ejemplos donde en la Tanaj aparece esta palabra tzadik. En Éxodo capítulo 9, verso 27, yo les voy a citar la cita, ustedes lo pueden mirar mientras tanto. Se lo voy a dejar en la guía de estudio porque sé que la mayoría no mira mientras tanto, ¿vale? Y por lo general, 95% de la información que comparto entra por aquí y sale por allá. Así que lo voy a dejar por escrito para que no se pierdan nada aquellos que desean aprender, ¿vale? Quien lo sabe no aprenderá nada. Escuchará información y dirá, ah, yo ya lo sé. Y ya está. Lo bueno que escucha no lo asimila como cultura, como herencia. Espero que ustedes se han librado de estas enseñanzas antiguas que se sitúa aquí a estudiar el texto sin saber que estamos hablando de Yeshua. Y así centrarse en los significados de los términos, la historia, la cultura, nuestro pasado y así poder valorar mejor lo que se abre en los escritos de los apóstoles, ¿vale? Éxodo capítulo 9, verso 27 y también en Isaías capítulo 41, verso 26. Son dos citas, por ejemplo, ¿no? Donde aparece la palabra tzadik, es decir, justo, y se refiere a un proceder motivado por una causa justa. Entendemos que este rey, que es llamado justo, un rey de cual Israel se tiene que gozar por su venida, ¿vale? Entendemos entonces, este rey que es llamado justo, se le concernió este título por venir al pueblo de Israel por una causa justa y en virtud de esta actuará en o por justicia, ¿vale? En justicia o a causa de la justicia, ¿vale? Eso, Éxodo 9:27. Esta es la actitud de un proceder. Segundo ejemplo, en conformidad con la evidencia que está en Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 9, este rey justo, de cuya llegada debería gozarse el pueblo de Israel, es descrito como una persona sin culpa. La palabra tzadik define un estado de inocencia también, ¿vale? Justo, obviamente se entiende que uno es justo porque practica justicia y por lo tanto no se le puede imputar nada malo. Bueno. Tercer ejemplo, según Génesis capítulo 9, verso 9, la palabra tzadik, que describe el carácter de Noé, también revela que el rey de Israel sería piadoso y justificado en su generación, ¿vale? Tendrá una actitud conforme la que se describe sobre Noé en su generación. Que el texto, Génesis 9:9, dice que él era justo, tzadik, ¿vale?, para su tiempo. Y el cuarto ejemplo es Salmo 7, verso 9. La palabra tzadik se repite 2 veces, indicando que la justicia que describe o caracteriza, califica al Creador como Elohim, se verá manifestado en sus hijos. En ese sentido, la comparación donde el carácter del hombre debe ser como el del Creador, asimismo se presenta que este rey de Israel tendrá un proceder equiparable al del Elohim viviente, ¿vale? Se eleva al valor máximo, ¿verdad? El segundo, obviamente, si nuestro Padre es justo, no se espera menos de nosotros. Por eso, en los estudios anteriores hemos aprendido sobre la justicia o sobre este proceder, sobre esta cosa que es tzadik, que tiene que ver con tzedakah, ¿vale? Una actuar en base a principios de justicia. El segundo atributo que aparece en este texto aplicado a este rey viene bajo la palabra hebrea que es Venoshah. Venoshah se traduce con y cargado o dotado de victoria o salvación.
La edición El Códice de Leningrado traduce este texto así: Alégrate mucho, oh hija de Sión, grita, oh hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti triunfante y victorioso, humilde, montado en un asno sobre un pollino, hijo de asna. ¿Vale? Para quien no saben, el Códice de Leningrado es el manuscrito hebreo más antiguo que se conserva en forma completa. Es una copia del texto masorético de la edición de las escrituras hebreas, es decir, del Tanaj, realizada por el año 1008-1009 de nuestra era, en la antigua ciudad de egipcia Al-Fustat, que es el viejo Cairo. ¿Vale? La traducción comparte un texto muy similar de las copias de los rollos encontrados en las cuevas de Qumran, es decir, hay poca diferencia entre ciertas palabras, pero no altera la idea general de los textos. Entonces son muy equiparables. Este códice se conserva en la Biblioteca Nacional de Rusia en San Petersburgo. Esta edición se puede encontrar también en forma digital. Yo le voy a dejar una captura aquí en la guía de estudio donde podrán ver el texto y la palabra que está en hebreo. Por razones de interpretación ajena, donde esta palabra hebrea venosha se presenta con un sentido adverso al carácter y a la obra del Redentor de Israel, nos vamos a detener un poco sobre ella para poder comprender su sentido. Es una palabra que deben tenerla en cuenta. La raíz de esta palabra venosha es yasha, ¿vale? A esta raíz yasha, que es la forma masculina, son las mismas letras para la palabra yesha, solo que ahora con los masoreta pues se marca diferencia entre la palabra masculina y femenina. Yasha es la masculina y yesha la femenina, ¿vale? El nombre del Redentor de Israel, que es Yeshua, viene de la raíz yesha, raíz femenina, ¿vale? No la masculina. Pero el significado básico entre yesha y yasha es muy casi el mismo, ¿vale? No hay diferencia entre el significado de las letras, ¿vale? Entonces, a esta raíz yesha se le situó delante una vav, bueno, primero una nun y después una vav, de modo que ahora se lee ve no sha, ¿vale? Vav, nun y las otras tres consonantes de la raíz yasha. La letra vav quiere decir además. La vav tiene la forma pictográfica de un gancho, ¿vale? Eso hemos hablado, lo vamos a volver a hablar cuando llegamos a la letra vav. La letra nun quiere decir con respeto a. La nun tiene la forma de una semilla de vida. Si la vav significa además, entonces es normal preguntarnos además de qué. Hemos aprendido que la vav es una conjunción, ¿vale? Es decir, es una consonante cuyo propósito es el de juntar en una sola cosa dos ideas, ¿vale? Juntan dos palabras. Como es mi nombre, Dan, que es la raíz que tiene que ver con juicio, y el abreviado de título de Elohim, que es él, ¿vale? Entonces hay en medio una conjunción Dan y él, que forma mi nombre, ¿vale? Que es un nombre compuesto de dos palabras distintas, un título y una acción de juicio, de justicia. De aquí que el nombre significa él es mi juez, mi defensor, mi abogado, mi consolador, el que hace, que defiende, el que hace justicia. Bueno, son derivados sentido, ¿vale? Entonces, la vav es una conjunción que juntan dos palabras, dos títulos, dos ideas, dos hermanos, los dos pueblos que fueron divididos, ¿vale? Necesita una vav. Eso es muy importante, es una idea en cual hay que pensar y entender cómo se va a conectar la casa de Judá con la casa de Israel. Pues con Efraín, pues ya sabrán, necesita una vav. Ese es el gancho que juntan las dos tribus o esos dos reinos que fueron divididos, las dos varas, ¿vale? Entonces, vav es una consonante cuyo propósito es el de juntar en una sola cosa dos ideas, dos identidades, dos temas, etc., ¿vale? Entonces, el texto bíblico indica
que este rey viene tzadik, es decir, justo. Y, o además de esto, viene, que en hebreo para venir significa bo, ¿vale? Lo que dice el texto, para traer la yasha. ¿Qué es yasha? Vamos a verlo, ¿vale? Si la nun tiene el propósito de llevar la vida, sea a las personas, a los animales, a las aves y hasta a las plantas, asimismo, la nun que tiene la forma pictográfica de una semilla, aquí viene en atención o con respeto a qué? A aquello que significa yesha. Lo que declara este texto es que este rey viene tzadik y con respecto a la yasha, perdón, es la forma masculina de la palabra. Por lo tanto, este rey viene con dos atributos, tzadik y yasha, ¿vale? Me siguen o se han perdido. ¿Vale? Por eso me llevó bastante tiempo para preparar todo esto. Mientras tanto, esperaba que ustedes me den el aporte. Bueno, la raíz hebrea yasha es un verbo masculino que es un causativo, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, es un verbo activo, no es pasivo. De modo que la acción de yasha es liberar o socorrer. Otro sentido de la raíz yasha es amparar, ayudar, ayuda, conservar, dar, defender, favorecer, guardar, libertador, librar, rescatar, salvación, salvador, ¿vale? Salvar, socorro, vengar, victoria, bueno, son términos semejantes. La cualidad de ser justo, es decir, tzadik, es un atributo que constantemente es atribuido al Redentor de Israel. Y esto lo pueden probar en Isaías 45, verso 21, por ejemplo. También en Jeremías capítulo 23, verso 5 y el verso 6, donde este título aparece en conexión con el de la salvación. O donde observan que este término Venosha, bueno, esta palabra que está traducida aquí, está presentada de esta forma, proceden de la misma raíz yasha, ¿vale? Los términos que aparece para justo en Isaías 45, 21 y para salvador, para la salvación, vienen de estas palabras que tienen que ver con la salvación, lo que presenta socorrer, viene de la misma raíz yasha, ¿vale? El atributo de ser salvador o de traer la libertad indica que este rey no vendrá en forma pasiva, como algunos lo interpretan. Por eso me he detenido en esta palabra. Por traducir la palabra Venosha con salvado, eso sería en forma pasiva, es decir, es el sujeto. Sería este sujeto, este rey es el sujeto de la salvación, no el promotor, el que pone en acción la salvación, ¿vale? Pero por eso hay que entender que esta palabra, que es la raíz Venosha, que es la raíz yasha, es masculina en primer lugar y es causativa, no es pasiva. No se puede tomar en forma pasiva un rey que es salvado, como se malinterpreta por muchos judíos anti-Mashiach o antimisioneros, como los que algunos ya han conocido, ¿vale? Donde pueden escuchar malos usos de estas mismas palabras. Ellos traducen esta palabra Venosha con salvado. Y no es una interpretación admitida en el contexto. No es una interpretación correcta que puede ser admitida en el contexto. Sino que el contexto prueba que el que se refiere a un rey, el contexto prueba que se refiere a un rey que viene para reinar. No para ser dominado, no para ser salvado, sino para traer justicia y dar la salvación. ¿Para qué viene un rey? Sino las más antiguas versiones de la Biblia, que es la versión de los 70, Septuaginta en el Tanaj, las versiones siriaca y vulgata traducen por igual la palabra Venosha con el verbo activo, salvador. El caso es que estas personas anti-Mashiach no acuden a estas versiones, de hecho no acuden al Tanaj,
simplemente te van a pasar por griego, por otras cosas. De hecho, ni creo que conocen el Tanaj, ni que se aferra a la propia cultura, a la propia historia, a las propias ediciones antiguas, sino que van buscando lo que sea y rebuscando para descartar que Yeshua es el Mashiach, ¿vale? Para negarlo en contra de todas las evidencias. Por eso me he detenido para que ustedes entiendan, ¿vale? Yo no me preocupo por los que no quieren entender. Trato de ayudar a los que están mi alcance de influencia y así poder brindarle un conocimiento que ellos no quieren aceptarlo, ¿vale? Vulgata, ¿vale? La edición siriaca y el también de los 70 lo traducen de esta forma con el verbo activo, salvador, no salvo. Esta palabra hebrea está en sentido reflexivo, de modo que se traduce con mostrándose como salvador o teniendo en sí mismo salvación, entiende, ¿no? Para nosotros, o incluso teniendo en sí mismo salvación para nosotros, también puede tener el sentido dotado de una salvación que él otorga como rey. Otorga, ¿vale? No por casualidad, el Malach, el mensajero, enfatizó que el nombre de Miriam, el nombre del hijo que va a tener Miriam, su primogénito, debería tener por nombre o se llamaría Yeshua, porque él traerá la salvación a su pueblo. Eso es el sentido del nombre Yeshua. No porque es uno que es salvado. No tenía el sentido el nombre Yeshua. Porque Yeshua significa el salva. ¿Vale? Eso es el sentido de la Vav que fue puesto aquí dentro. Para que la In de la consonante que es la última en el Yod Shin Vav Ain en el nombre de Yeshua, te hace ver quién fue clavado, quién fijó estos parámetros, esas condiciones de la sangre de la alianza que vamos a ver más adelante, en base a cual la redención sea disponible para todos, ¿vale? Por eso el Mala dijo, le llamarás Yeshua porque él salvará, él traerá la salvación, o la Yesha, o la Yasha, van a su pueblo. Mateo capítulo 1 verso 21 está ese verso donde el Mala pues indicó el nombre de Yeshua. Y eso no por medio de algún otro, sino él mismo, sino que él salvará por sí solo. Ese es el sentido del nombre, lo llamará Yeshua, porque él salvará. No salvará por medio de, no salvará porque él traerá la salvación de un otro, sino que por sí solo o por medio de él, porque la salvación está dentro de sí, como hemos visto sobre la palabra Tzemach, ¿vale? Estas evidencias nos indican una gran verdad de las profecías, donde nuestra salvación es el fruto de la justicia del rey de Israel, y por su justicia él procuró nuestra salvación. ¿Vale? Por eso está en este orden. No es primero el verbo Yasha o la palabra Venosha y después Sadik. Primero Sadik, es primero la justicia y después el Gesed, o la Javá que nos dio, pues convirtió a nosotros en salvación, en traernos algo, como algo que nosotros deseamos, que nosotros como pueblo anhelamos. De aquí la indicación gózate. ¿Por qué? Porque viene tu rey que es justo y en justicia te traerá algo de cual tú necesitas. Como la palabra Nosha aparece referente a alguien que fue salvado, como se da el caso en Jeremías capítulo 8 verso 20. ¿Verdad? En Jeremías capítulo 8 verso 20 está esta palabra Nosha, donde dice, el texto dice, pasó la temporada de la cosecha, bueno, yo parafraseando, y nosotros no hemos sido salvos. Es decir, hay una promesa, las profecías tienen una cadena de eventos y indica que al tiempo de la cosecha vamos a ser salvos. Pues llegó la temporada de la cosecha y el texto dice, lo no shaenu, es decir, no, lo que es no, nosotros no fuimos salvos. Hay quien interpreta entonces la palabra que está en Zacarías capítulo 9, verso 9, que es Venosha, con que este Melech Yabo Lak Tzadik, ¿vale? Así está en el texto hebreo, dice rey que viene a ti justo. Bueno, hay quien interpreta en base a este concepto de Jeremías 8:20, nosotros
Noshaenu, nosotros no fuimos salvos, que en Zacarías 9:9, este rey justo, en realidad entienden ellos e interpreta que es alguien que también fue salvado. Pero el texto aquí no dice esto, sino que además, es decir, Vav, Nun, Yesha, no, ese es el orden de la lectura, Venosha, además de venir como tzadik justo, viene con respecto, eso es el sentido de la letra Nun, a la Yasha, es decir, para traer liberación, socorro, salvación, etc. Es sorprendente como la oscuridad, y no se menciona aquí que se trata salvación del pecado, de los enemigos, o de quién, o de una lepra, de una enfermedad, no se menciona, es un término genérico, salvación, puede ser de lo que sea. Puede ser de mí mismo, ¿vale? Puede ser de mi dueño, de los romanos, ¿vale? Se aplica en todas las generaciones. Entonces, es sorprendente cómo la oscuridad hace que las mentes de ciertos dichos rabinos, es decir, un rabino es una persona que se supone tener un vasto conocimiento sobre la fe hebrea. Ese es el origen del término rabino, ¿vale? La oscuridad, porque han rechazado el hecho que Yeshua es el verdadero y el único rey y redentor de Israel, han pasado a acomodar los textos buscando otro sentido en las palabras. El colmo es que al sacar un sentido de otro contexto, no razonan que al introducir ese sentido en un otro contexto, desvirtualiza el propio texto donde trata de injertar dicha interpretación. Es decir, crea un monstruo que no tiene sentido, que no tiene lógica. Pero ellos no ven que no tiene lógica. Ellos lo ven bastante lógico. Y dice, ¿cómo puedes creer en Yeshua cuando él fue salvado? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí Nosha significa salvo. Entonces, Venosha, pues aquí dice que un rey es justo, bueno, que es justo, bueno. Lo de justo también aquí le damos un poquito de pintura y lo pasamos al olvido, lo olvidamos porque para nada se considera, nadie considera que rechaza a Yeshua, considera que él fue justo, pero pasa por alto. Simplemente se centra exclusivo en esta misma palabra, que no es Venosha, que es Nosha, ¿vale? Como si no hay un Vav delante, solo es Nosha, entonces dice, este es salvo. ¿Cómo puede? Si se burla acá en forma despectiva, con razón, si fuera así el texto, tendría razón para decir, ¿cómo puedes confiar en un rey que necesita de salvación? Obviamente este no sería salvador. Esto es la razón por cual en el estudio que le hemos compartido, un estudio que me llevó 3 meses para prepararlo, la razón y el porqué del nombre del Redentor, hemos visto por qué Moisés cambió el nombre del hijo de Nun de Oshea en Yehoshua. Porque Oshea tiene un significado donde indica hacia uno. Y Oshea no tiene potencial de salvar a otro. Por eso le ha cambiado el nombre salvado. Porque Yehoshua fue salvado. O el hijo de Nun fue salvado. Se le dio la salvación de Egipto. No fue un salvador. No trajo la salvación. ¿Vale? Él fue una persona que recibió la salvación. El sentido profundo, bueno, esta palabra nosha viene de la raíz salvación. Y la tendencia es la de salvar, ya que es un verbo activo, no pasivo. De modo que cuando esta raíz es conectada al verbo tzadik, convierte al que es justo en uno que obra en o hacia la salvación de los demás. ¿Vale? Porque por eso he enfatizado, es un principio activo, no es pasivo. Esta palabra masculina yasha. ¿Vale? El sentido profundo de este verso destaca la actitud, la motivación, el proceder en base a cual debe actuar todos aquellos que dicen ser hijos e hijas del Elohim viviente, quien por naturaleza ha revelado justicia y salvación. Dicha de una otra perspectiva, en base a lo que ya hemos estudiado, este rey, por cual nos debemos gozar al extremo, está cargado de Geburah, que es justicia, que está basado en Din, la capacidad de juicio, y Hesed, que es piedad, misericordia. Son dos acciones
mostradas hacia un desválido. ¿Vale? Hay que saber cuándo dar gesed en abundancia, porque ese no tiene límite, y cuándo poner límite, porque la Gevorah es una acción que contrae, ¿vale? Que limita el derrame de gesed cuando se toma en forma despectiva y cuando no se aprende una lección, cuando se desprecia una corrección. Bueno, hay que saber decir no, ¿vale? Bueno, esto lo muestra el Elohim de Israel en la Tanaj, lo hemos visto tantas veces, y tiene que ser una cualidad, una característica que clasifica a todos los hijos suyos. Pretender que este rey que viene a Israel y por cual el pueblo de Israel debe gozarse hasta el extremo, un rey que viene en justicia, o quien es justo, o quien procede en virtud del principio de la justicia, en realidad no viene para socorrer al pueblo de Israel, porque él mismo necesita ser salvo. Eso no es un sentido. Es decir, yo no le veo el sentido de este pensamiento donde en lugar de Benoshá se lee Noshá y se explica que esto es un salvado. Que igual tiene el sentido. La Yasha tiene el sentido. Según el contexto aplica la una. Pero por eso no podemos sacar una palabra de un contexto, ir a un otro, ver cómo se interpreta aquí. Aquí se habla de salvado. Pues volver aquí y poner el sentido de este contexto. Cada contexto tiene su sentido. Yo tengo que estudiar un texto en su contexto, ¿vale? No puedo sacar una palabra, usar otro contexto para, bueno, hacer aquí. Porque ese es un mal proceder. Un rey no puede librar, auxiliar, salvar, traer o devolver la libertad o la victoria a su pueblo. No tiene justicia en base a cuál actuar, ni sería justo, ni debería llevar el título de rey, sino más bien el de ser también un prójimo esclavo, si no puede traer la salvación. ¿Qué tipo de rey sería si no puede salvar? Porque según hemos visto en Samuel, nosotros queremos ser como las demás. Un rey que pelea nuestras batallas. ¿Qué significa? Porque nos traiga la libertad. Viene el enemigo, pues si no tenemos un rey, eso nos conquista, porque somos como un rebaño sin pastor. ¿Vale? Un rey es un pastor, gobierna sobre nosotros, nos guía como uno solo, un solo corazón. ¿Vale? Entonces, un rey que no tiene la capacidad de traer esta salvación, esta libertad a su pueblo, sino que él mismo necesita ser salvo, porque eso significa Nosha, ¿vale? En algunos contextos. ¿Qué tipo de rey, qué clase de justicia podría tener? ¿Entienden? Porque no es coherente, no es lógico. Desvirtualiza el texto, una interpretación que no está respaldada por las palabras que están en el mismo contexto. ¿Vale? El pensamiento rabínico anti-Yeshua, como el de algunos llamados judíos antimisioneros, es totalmente con falta de justicia, como también ilógico, y esto en tal grado que desvirtualiza el sentido de una palabra del Elohim viviente, solo porque estos versos resaltan las virtudes de Yeshua. Como ellos ven y saben que estas palabras son atribuidas a Yeshua, cambian el sentido, buscan una interpretación de un otro lugar para así negar lo que dice Yeshua, lo que es Yeshua. Por tener un sentimiento adverso hacia él, cambian el sentido de los términos y de las palabras en la Tanaj. Eso es. Aunque con esto crean un Mashiach que contradice lo que ellos esperan. Porque esperan un Mashiach que los salve. Pero si viene un Mashiach que necesita ser salvado, contradice toda la creencia. Se contradicen a sí mismos y no se dan cuenta. Yo comprendo que debido a la confusión donde estas personas no saben diferenciar entre el Redentor de Israel y el mito deificado de la deidad, que es la deidad cristiana, tienen un espíritu adverso hacia Yeshua, pero esto no debería afectar el sentido de los textos del Tanaj. Pero cuando hay prejuicio y odio, la palabra de Adonai también pues pierde virtud para ellos o en los ojos de ellos. Rebajan sus principios. Rebajan porque se le quita incluso la autoridad a la propia palabra de Adonai, ni le presta atención ni respeto por un preconcepto o porque, bueno,
por quitarle a Yod Shin Vav. Yod Shin Vav Ain, le han quitado el Ain. Se han quedado sin vista y por lo tanto no ven. ¿Vale? Quien por justicia, que es el sentido de la Shin, extendió sus manos, se dejó clavado para fijar al derecho a la redención. No puede ver quién es el Mashiach ben Yehuda, ¿no? Que es un hijo de la descendiente de la casa de Judá, un Yehudim. No lo ve, un Yehudí. Un rey justo pero salvado no tendría ningún propósito para Israel. ¿Cómo gozarte por un rey que está en la misma condición que tú? Es como Mefiboshet. Exulta de alegría al ver a Mefiboshet. Todos conocemos el caso de Mefiboshet. Discapacitado en lo de Bar, necesitaba de auxilio. Gózate a todo pulmón, grita fuerte. Porque viene Mefiboshet. Pues si él mismo necesita ser auxiliado. ¿Me entiende? Es ridículo. Es lo mismo como habla de los ídolos del Tanaj, que fueron llevados a Babilonia, clavados con clavos, levantados sobre los hombros y llevados a esclavitud. ¿Cómo venerar ante los ídolos? Cuando ellos fueron exiliados. ¿Cómo lo puedes llamar deidades? No tiene sentido. Pero aquí no se trata de tener o no tener sentido. El odio extremo pervierte todas las capacidades de razonar. Entonces ya no ves el ridículo en cuando uno te puede encontrar. Y como dijo el mismo Yeshua, si la luz que tienes es oscuridad, ¿cuán profunda tiene que estar esta oscuridad para tú ver la luz? Porque es lo que sucede en esta página Orah Emet, en cual ya me bloquearon y me sacaron del grupo, por cierto. En realidad, pues, se creen que tienen bastante argumento y fundamento, pero no tienen nada. Y al llevarles al Tanaj una y otra vez, no me ha respondido nunca, jamás ninguno. Ellos creen tener la verdad, no ven que no lo tienen, no ven que hace el ridículo, que los argumentos que tienen en realidad no son lógicos, que pervierten el texto del Tanaj, que no conocen el Tanaj, pero solo porque yo nunca he dicho soy creyente en Yeshua. En sus páginas miraron en mi perfil y vieron aquí algo, pero no me leyeron. Entonces tiene un testimonio de segunda porque no tienen evidencia de mis palabras en una charla directa. Pero aún así, por lo que vieron, no importa la razón, lo que yo hablo del Tanaj, exacto, le falta el ayin, pone títulos, etiquetas, tachan, descartan, eso, tapan la vista porque total no ven, y lo poco que ven creen que es verdad y correcto. Te da pena y lástima, pero no puedes hacer nada. Bueno, tenemos que tener entendimiento del por qué y saber diferenciar. Si podemos ayudar, ayudamos siempre que depende de nosotros. El deber de un rey es llevar al pueblo hebreo, un pueblo hallado en condición de servidumbre, a la libertad y por lo tanto a la victoria, que significa ser salvo o traer la salvación al pueblo. Victorioso solo es un pueblo que ha sido librado del lazo de su opresor. En este caso, un rey, aun siendo el justo, pero que no puede desatar las cadenas con cuales está encarcelado Israel entre las naciones del mundo, quizás tendrá una justicia propia, pero de ningún beneficio, no será de ningún beneficio para el resto del pueblo de Israel. Por lo tanto, un rey que obra o actúa en justicia traerá o llevará a la salvación a su pueblo oprimido, librándolo de los adversarios de Israel. Y no solo librar, sino que la raíz yasha, como la palabra tzadik, implica destruir por completo a los enemigos de Israel, porque sólo así es librado en justicia Israel de sus opresores. Cuando Israel, aprendemos del Tanaj, no destruyeron las naciones que tendría que destruirlos, ¿vale? Como han dicho Adonai, siempre será como una lanza en el costado, siempre los tendrá como adversario, ¿vale? Entonces el Goel o el Redentor de Israel para
poder salvar y librar una vez para siempre a su pueblo, pues necesita proceder con una Geburah al extremo para destruir por completo, como está escrito en los escritos apostólicos, rama y raíz, hasta que por completo al final será destruido no solo la muerte, sino también el que dio origen o que abrió la fosa de la muerte, que es el mismo adversario, Hasatán. El caso curioso es la forma en cual dice en hebreo, viene este Melech, este rey. ¿Vale? Es un caso curioso en la forma en cual viene. Normalmente se espera a que un rey verdadero entre triunfante cabalgando orgullosamente sobre un caballo hermoso e imponente, pero esta profecía marca un gran contraste entre el conquistador Alejandro Magno, quien entró en Jerusalén triunfante, y el Mashiach de Israel, un rey quien entrará en una forma totalmente distinta. ¿Vale? Vimos en la parte anterior, hace 2 semanas, en los versos 6, 7, 8, los últimos, sobre la entrada de Alejandro. Bien visto, el sacerdote, todos los sacerdotes bien vestidos, mucho honor, mucha gloria, ¿vale? Pues una actitud totalmente distinta con la entrada que se describe aquí sobre el rey de Israel. El verso 8 presenta que Alejandro entrará en Jerusalén, pero no para destruir como hizo con otras ciudades, sino que entró en Jerusalén haciéndose con una gloria que no la mereció. No destruyó porque Adonai se hizo un escudo de defensa, se puso aquí como guardia, como centinela, y no permitió al destructor destruir, ¿vale? Como sucedió con Tiro, con Ashkelon, con Gaza, con todas estas ciudades filisteas. A diferencia de la entrada imponente de Alejandro como un gran conquistador sobre Jerusalén, este rey justo entró no sobre un caballo, sino sobre un asno. El contraste entre la entrada sobre un caballo y la sobre un burro expresa 2 tipos de victorias distintas una de la otra. Si bien Alejandro vino a conquistar Jerusalén, el rey Hamashiach vendrá para conquista de Israel también, ¿vale? Si bien Alejandro vino para traer la guerra y para conquistar el mundo, el Mashiach vino para traer la Shalom y para redimir al mundo. Alejandro es una representación del mal, mientras que Yeshua del bien. Si al primero lo caracteriza el orgullo y la vanagloria, al segundo la humildad. Si Alejandro conquistó destruyendo y matando, el rey Hamashiach conquista reedificando, trayendo la redención. Los griegos construyeron, ¿vale? No se puede decir que ellos solo destruyeron. Ellos nunca construyeron Tiro, lo destruyó por completo, lo arrasó. Gente y ciudad completa, ¿vale? No le reconstruyó. Esos son detalles. Pero ellos construyeron el mundo. Y las raíces del helenismo, ¿vale?, están todavía bastante penetrantes dentro de muchas raíces de comunidades europeas, países europeos. Los griegos construyeron un mundo a la semejanza de ellos, mientras que Yeshua lo reconstruye a su semejanza o a la imagen y semejanza del Creador. Ojo que algo parecido no es hablar de una cosa idéntica, porque las cosas que hace el mal o la cosa que hace el bien, Elohim viviente, también la hace de vez en cuando el mal, ¿vale? Cosas buenas le puede suceder y a los hijos de la perdición, ¿vale? Porque el mal ya sabe que no puede crearle bien. El bien lo hace el Creador, que da lluvia sobre buenos y malos, ¿vale? Entonces, si uno trabaja, aún siendo una persona mala, pues obviamente tendrá un buen negocio. Le irá bien porque el mal no le pondrá pegas, palos en las ruedas, ¿vale? No entorpecerá su caminar, lo hará prosperar. Y uno puede decir, pues, ¿lo ves? Si yo voy prosperando, como sucede con muchos hijos de Israel que no hacen lo correcto, porque ve que le va bien en su vida, dice, pues estoy bendecido por Elohim. No, es el caso que el mal no te tocó. ¿Por qué no te tocó el mal? Aquí es el asunto, porque aquí sabes si es por bendición o por una maldición. El tipo
de liberación o de salvación que traerá este rey justo o rey que obra en justicia, se entiende por medio del énfasis que se le da al tipo de animal que monta. Dice el texto, montado en un asno, pero no es cualquier asno, sino en un pollino. Y para ser más preciso, el texto enfatiza, cría de asna. El término pollillo se refiere a una cría masculina que no ha sido aún domada, o como está escrito en Lucas capítulo 19, verso 30, sobre el cual todavía no se sentó hombre. Este dato es un símbolo de un triunfante conquistador y juez en conformidad con lo que nos revelan los textos de como Jueces capítulo 5, verso 10, capítulo 10, verso 4, capítulo 12, verso 14, ¿vale? Porque los hijos de los príncipes cabalgaban sobre burros blancos, incluso se nombran en el libro sobre la abeja, ¿cómo se llama? Débora. Hemos citado sobre los que andan en burros blancos. Son símbolos de príncipes, de personas con dignidad, que andan sobre este tipo de animales, que no era una forma despectiva como algunos. Si ves a alguno en un caballo, te imaginas, qué bien, qué rico. Pero si ves a uno andando sobre un burro, ese es pobre, ¿no? Ya son los prejuicios de la época, del contexto. Por eso, nosotros lo que sabemos, lo que conocemos fuera, porque giramos hacia lo que es raíz de la fe hebrea. Entonces, al mirar el Tanaj, por eso le cito, Jueces 5, 10, 10 verso 4, 12 verso 14, ¿vale? Era la actitud o el símbolo de un triunfante conquistador o un juez en Israel, un lugar de honor. Este término sobre el andar sobre este burillo, bueno, este pollino, ¿vale? Hemos hablado un poquito más en un estudio que se llama Tú eres mi hijo, hoy te engendré, o también está en audio, donde hemos visto que los reyes en Israel, allá está en las citas también, cuando eran coronados, montaban un asno, uno que nadie más montaba, el cual era criado para el propósito de ser montado por el rey elegido. Si ustedes pues vuelven al estudio, vuelven al Tanaj, verán que cuando Salomón fue coronado, David dio la orden, ¿vale? Que lleven a su hijo, a Salomón, sobre su mula, sobre su asno, bueno, su animal, sobre quien no tenía nadie derecho a montar. Si alguien lo hacía, la condena era la muerte, ¿vale? Es decir, era reservado solo para el uso de la realeza. Entonces era un lugar de honor, no era algo despectivo. Es evidente contraste que un rey entre en la ciudad capital montando un asno o sentado sobre un imponente semental, como corresponde a un general conquistador. Es claro que hay una diferencia tremenda. Las escrituras nos revelan dos manifestaciones del rey de Israel. La primera aparece montado en un asno y la segunda es imponente sobre un imponente caballo blanco, como aparece en Apocalipsis 19. Pero nuestros valores están al revés. Están al sentido del orden griego. Por eso hay una guerra contra Grecia y no se terminó. Alejandro nos destruyó, pero nosotros los griegos hicieron mucho daño en Israel. Fueron bien recibidos en oleadas de victoria en Jerusalén y trajeron destrucción sobre Jerusalén. Me da mucha pena y rabia a la misma vez los judíos o los mesiánicos que interpretan los 4 caballos sobre el cual nosotros hemos explicado en capítulo 6 como que el caballo blanco representa a Alejandro o la cultura griega porque trajeron cosas buenas con la traducción de Septuaginta sobre el pueblo de Israel. En realidad trajeron desgracia y destrucción hasta la fecha. Y todavía este capítulo nos indica que tenemos que hacer guerra y lo estamos haciendo. De hecho, lo que estamos hablando es una guerra declarada en contra de todo el sistema de valores griegos, que está completamente el sentido revés. Primero Apocalipsis 19 y después. Primero la gloria y después. Primero que sane mi cuerpo y después mi alma, ¿no? Como vimos en el estudio sobre el Lev,
Pues Yeshua sanaba el corazón y después el cuerpo. Porque esos son los valores hebreos. Desde adentro hacia afuera. Pues nuestros conceptos es primero que tengo la casa, la riqueza, construir mi casa y después las cosas espirituales. Aquí vamos haciendo nuestros negocios, nuestros trabajos. ¿Dónde está el hermano? No lo veo. Jugar con nuestro niño, haciendo mis cositas, bueno, las cosas espirituales después, si me da tiempo. O si no fuera de tiempo, que ya, como fue el caso hoy. Que todavía dice, voy a escuchar el audio del hermano después del Shabbat, porque total, está fuera de tiempo. Entonces, espero que entienda la alusión. Sé que me escucha por aquí, creo. Si no, escucharé el audio. Ustedes ya saben de lo que estoy hablando. Bueno, dos manifestaciones. Primera como polillo, como pollino, y después cabalgando sobre un caballo como corresponde a la realeza. La mentalidad rabínica es que primero venga a salvar a Israel y después a redimirlo. Él vino para redimirlo en un pollino y después para salvarlo. Es la obra o parte que corresponde al Goel, ¿vale? El texto presenta, es decir, este capítulo, esta segunda sección presenta las dos realidades, ¿vale? De momento todavía estamos en la primera fase donde hablamos del burico El secreto sobre estas dos realidades está escondido entre el verso 9 y el 10. Que antes de que el rey de Israel pueda librar a su pueblo del enemigo que mantiene cautivo al pueblo hebreo entre las naciones del mundo, debe restaurar primero la identidad interior, es decir, primero salvar el corazón de las personas de su pueblo y luego el cuerpo de ellos. El deseo de un esclavo, antes de ser librado del mal que yace dentro de sí, es desear ser librado del mal que aflige su cuerpo. Es la necesidad más visible en todas las circunstancias, en todas las condiciones. Muy pocos le importa menos su cuerpo, sus padecimientos, que no tiene dinero, que no tiene trabajo, que no, que su propia alma. Primero le interesa, yo tengo que tener comida y después me preocupo. Bueno, pues Elohim quiere otra cosa. Primero saciar el espíritu, el alma, y después obviamente vendrá por encima y lo del exterior, la necesidad. El caso es que este rey no vendrá en su primer instante para librar al pueblo hebreo del enemigo exterior, sino del que está adentro de la naturaleza humana, para que después venga montado sobre un caballo a fin de traer la libertad física. El caballo es el símbolo de la guerra. También hemos hablado sobre eso, sobre los caballos. Y no debería darle mucho uso al pueblo de Israel. Hay interdicciones, ¿vale?, expresa en ese sentido, que no tengas muchos caballos. La mula o el asno es un símbolo de servidumbre por el uso que se le daba a este animal, pero por ser usado en los servicios domésticos no significa que este era un animal visto en forma despectiva. En la antigüedad, sobre los asnos, hemos dicho, montaban los príncipes, sin que sea esto una falta de honor o de dignidad, todo lo contrario. A diferencia de los valores gentiles, quien consideraban que un rey debe montar un caballo como señal de su posición social. Esta es lo pueden ver en la historia de Mardoqueo, en Persia, donde Hamán, ¿vale?, quería ser honrado, ¿vale?, para montar sobre el caballo real, y en realidad Hamán tuvo que poner sobre el caballo del soberano de Persia a Mardoqueo y honrarle a la vista de todos, ¿vale? Eso era el concepto que ellos tenían. Si cabalgas sobre el caballo del emperador, eras la persona más importante del tiempo, ¿vale? Esos no son nuestros valores. Pero estos malos valores gentiles fueron asimilados dentro de la historia judía, y por eso, en lugar de observar las escrituras, observan solo lo que tienen en el deseo de su corazón, de su mente. Por eso no entienden lo que leen aquí. Malinterpretan, buscan otras cosas. Y aunque las lee, que le ve con los ojos, no quiere aceptarlo. Lo está negando a la fuerza. Y entonces, con esas personas a la fuerza
hay que limitarlo para que lean lo que dice el texto y que no les salga de su contexto, como decía Shaul. A esos judíos hay que cerrarles la boca. Es decir, que habla insensateces porque está fuera de lo control, fuera de lo normal, fuera de lo que es el texto, sino que tienen valores y conceptos griegos, gentiles, de otras partes heredadas. Hay que cerrarles estas puertas, eso es cerrar la boca, para llevarlos, ¿dónde? Para tacharlos, decir, oh, qué tontos, qué malos. No, el sentido de cerrarles la boca no es para decir, oh, qué malos, sino para llevarlos, cerrarle el concepto a la puerta de entrada de esos conceptos equivocados para llevarlos a la Torah, porque si no los llevamos a la Torah, ¿con quién somos mejores que ellos? Si solo le usamos Geburah y no le damos Gesed, ¿vale? Cuando tenemos Gesed le damos una puerta para que entienda y que acude a la redención y así sean bendecidos y volver a ser un Ejad. Entonces, los valores de la fe hebrea son distintas, no caballo, el burro, y es honor. Quien anda en humildad es honrado a posiciones de dignidad. A quien anda en orgullo y quien anda en orgullo es echado a andar en el polvo. ¿Vale? Eso es uno de los sentidos del nombre que tengo, ¿no? Dan. Allí sobre el Dan fue dicho como una serpiente que muerde el talón del caballo, haciendo tirar al polvo al jinete. ¿Vale? Esta es la bendición o la revelación del futuro de la tribu de Dan. ¿Vale? Por algo el nombre que tengo. Ya saben. Pero así está escrito. Él levanta del polvo al humilde y echa el polvo o hará de vergüenza al que se exalta, se prepotente, vanaglorioso. Bueno. El secreto está aquí, entre el verso 9 y el 10, ¿vale? Que presenta las dos realidades sobre quién es el Mashiach, el rey de Israel. Aquí en el texto aparece una otra palabra que es Ani, que ha sido traducido con humilde. Y viene de la raíz Aná, que define un estado inclinado, afligido, abatido. Este término no es muy coherente con la idea de ser rey. Pero no por nada el texto marca patrones de diferencia entre los conquistadores como rey Alejandro y el rey Mashiach. Cada uno de ellos vino para entrar en Jerusalén, pero de una forma diferente y con un propósito distinto. Este capítulo presenta en dos extremos a dos reyes que se enseñoreará de Israel, aunque de formas y propósitos distintos. Si bien ha habido judíos quienes han preferido el tipo del rey al estilo Alejandro, fuerte, ha habido y aún hay israelitas quienes prefieren al rey de Israel, al Melech de Israel, estilo Ani, un término que se vierte como humilde en el texto de Zacarías capítulo 9 en esta traducción. Si bien hay una clase de creyentes en Israel que desea solo buscar un Melech, un rey al estilo del conquistador que monta un caballo imponente, textos como Salmos 18, verso 27, donde la palabra Ani está traducida con afligido. Proverbios 3, verso 34, donde es traducido con humilde. Isaías 66, verso 2, donde se ha traducido con pobre. Indica parecido al Dal, ¿vale? Pero es otro término. Describe una actitud, ¿vale? Indica estas citas o estas traducciones, estos sentidos, indica que en Israel también hay una mayoría de creyentes que prefieren el estilo del rey Ani, humilde. Eso es una gran bendición, un gran motivo de gozo. El texto bíblico indica que el rey justo, quien además procede en virtud de la liberación, ya que por eso viene, porque si no, ¿para qué? Si no viene para salvar, ¿para qué? ¿No? El texto bíblico indica que este rey que procede de esta forma, con justicia y en virtud de la liberación, de la salvación, traerá la victoria a un tipo de gente en Israel que está en una condición semejante a la suya. Esos son los secretos que está aquí en el verso 9. Yo creo que vale la pena detenerme tanto porque ya llevamos más de una hora, casi una hora y media hablando de un verso.
Y todavía no terminé con él. Verán que en los textos citados, la palabra Aní, esto es decir, Proverbios 3, verso 34, Isaías 66, verso 2, Salmos 18, verso 27, la palabra Aní describe a ciertas personas que por tener una manifestación de un carácter afligido, humilde y pobre en ese sentido, estos encontrarán socorro. Eso es la clave. Por eso, el rey que viene, Salmos 18, verso 27, Proverbios capítulo 3, verso 34, Isaías 66, verso 2, ¿vale? La palabra Aní se ha traducido con afligido, humilde y pobre. Y las personas que tienen esta forma de reflejar su ser, de necesidad, capacidad de entender a los demás. Obtendrán como bendición el socorro. Serán salvos. Por eso es importante conocer estas dos atributos de este rey. Porque las personas que reflejan esta disponibilidad justo Las personas que reflejan esta justo y humilde y trae la salvación, encontrarán la redención, la salvación. ¿Vale? Ese es el propósito, el deber de este rey, que la salvación que traerá dará la libertad no a todas las personas, sino a los que reflejan esta identidad. Por eso le cité esas tres citas donde aparece la palabra Aní. ¿Vale? Recordamos, esas personas que reflejarán esos dos atributos serán los únicos que encontrarán la redención y se harán con ella. En cambio, todos aquellos que buscarán solo por el orgullo y la propia exaltación del propio yo, quedarán a la espera de algo que jamás encontrarán. Eso, tristemente, será la actitud de muchos que no buscan con esta actitud que reflejó justicia y salvación. Quien no obra en virtud de la Geburah y Gesed no alcanzará la redención. Buscará las escrituras, andarán por aquí, lo ves haciendo todo un montón de cosas, pero al final le dirá el Redentor: no te conozco. Siempre llegamos al mismo, cuando echamos la línea para hacer la suma o el total, llegamos a la mismo veredicto: no tuviste intimidad conmigo. Hemos guardado, hemos hecho un montón de cosas, hemos estudiado, no alcanzaste a tener intimidad conmigo. Entonces, ¿por qué buscó? ¿Por qué estudió? ¿Por qué estaba hablando? ¿Por qué hacen esos misioneros y los rabinos anti-Yeshua? Porque quiere buscar una justicia, pero el método, quiere buscar conquistar, pero el método y el propósito es la semejanza de Alejandro, no el de Yeshua. El rey de Israel no viene cabalgando, viene en un burro, sí, la cría de una asna, para que después venga como conquistador. Pero cuando vendrá como conquistador, traerá la lista con los nombres con quien entró en el vínculo del pacto con él. Este pasaje de Zacarías 9:9 es citado en Mateo 21, verso 5, en Juan capítulo 12, verso 15, donde se destaca el carácter humilde de Yeshua, a pesar de estar investido de dignidad real. Su entrada, montando sobre un pollino, hijo de asna, y no en un caballo o en un carro de guerra, pone en relieve un carácter pacífico, conforme fue indicado en Isaías capítulo 9, verso 6, donde entre los nombres destaca el de Tzar Shalom, príncipe de paz, príncipe de Shalom. Isaías 9:6. Si recordamos en la Torah, hay una ley en Éxodo 13, verso 1, hemos hablado sobre ella, por eso digo si recordamos. Los primogénitos son de Adonai.
sea de animales o de hombres. También en el capítulo 3, en el verso 11, se nos indica que todos los varones, sea animales, sea hombres, los primogénitos, deberían ser redimidos, deberían ser dedicados a Adonai y redimidos, ¿vale? Debería pagar, dice en el verso 13, pagar para el burro que se quiere redimir un precio, un rescate, un precio que está equivalente a un cordero. Cuando no se paga el precio, dice el verso 13, no se quiere redimir un burro, ¿ah? El primogénito de una burra, se le tiene que romper el cuello a la cría, ¿vale? Para redimir a un asno debería entregar como precio un cordero. Este cordero es Yeshua. En Oseas capítulo 8 verso 9 está escrito que Efraín es un asno, y no es uno cualquiera, no es uno domado, sino es un asno montés, salvaje, difícil de controlar. Pero el acto de montar a este burrito es señal de que el rey de Israel no solo redimirá a Efraín, pagando precio por precio, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, como dice la ley del talión, sino que también dominará sobre Efraín. Esto es una profecía dentro de otra profecía. Bueno, no vamos a ir por esta pista, pero no puedo pasar de ella sin mencionar. Por otra parte, la expresión vendré a ti indica que este rey viene no por su propia ganancia o placer, como vienen los reyes terrenales, sino por causa de su pueblo, un pueblo que necesita que su rey lo salve, ¿vale? Dicho esto, creo que queda por completo descartado. Si alguno escucha a uno, le puede enviar este audio al que explica la palabra Noshá, donde aquí el rey necesita ser salvo. Es absurdo para la propia creencia del judaísmo que esperan al Mashiach. ¿Para qué lo esperas? Si él mismo necesita ser salvo. ¿Qué hará? Para ser un símbolo. ¿Entiendes? Bueno. Seguimos con los versos. O nos paramos aquí. ¿Qué dicen? Ya estamos a 1 hora 30. Daniel, qué pena. Es que he escrito mal la cita de Proverbios. ¿Me lo puedes repetir? Es Salmo 18:27, Isaías 66:2 y Proverbios puse 3:34, pero creo que está mal, ¿o está bien? Ah, está bien. Muchas gracias. Nada. ¿Continuamos o paramos? ¿Qué dicen? Continuamos. Continuemos. Vale. Vamos a seguir media hora, si hacemos 2 horas ya creo que es suficiente. Vale, para un estudio total lo tenemos que dividir en 2, si no, pues nos faltaría 2 horas más para así terminar este capítulo, así que lo vamos a dejar para la siguiente parte. Bueno, vamos a ver algún verso 10. Hablando de este mismo rey justo y libertador, se declara sobre él lo siguiente. Dice el verso 10. Él suprimirá los cuernos de Efraín y los caballos de Jerusalén. Será suprimido el arco de combate y él proclamará la shalom a las naciones. Su dominio irá de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Aun cuando los creyentes en Yeshua vieron el cumplimiento del verso 9, que luego lo citó Mateo 21:5, y también Juan capítulo 21 verso 15, ellos no citaron el verso 10, lo que indica que ellos entendieron que la obra de Yeshua continuará en el futuro. Este entendimiento no les llegó porque comprendieron que les enseñaba Yeshua, porque si fuera el caso no temblarían de miedo reunidos todos aquí delante de los judíos que querían quitarles la vida. Y los dos caminos a Emmaus no habrían dicho, y nosotros lo que pensábamos que él era el Mashiach. Y estaba al lado. No lo veían. ¿Por qué lloras? Preguntaba Miriam, pensando ella que es el jardinero. Dice, llevaron a mi Adón y no sé qué hicieron con él. Bueno, no entendieron, es decir, no de aquí entendieron. ¿Dónde entendieron? Que aunque se cumplió el verso 9, el verso 10 da comienzo a una otra perspectiva, a otro trabajo que corresponde
al Redentor de Israel hacer. Bueno, no le pregunto dónde entendieron porque seguramente ninguno sabe indicarme el estudio donde les compartí la respuesta. ¿Vale? Este entendimiento les llegó cuando vieron la toalla doblada adentro del sepulcro. ¿Les suena a algunos el tema? No lo que dice las escrituras, la historia, sino el estudio. Bueno, sé que la hermana Irina estuvo presente. Vale. En el estudio llamado Secretos de una tumba vacía, se presenta un principio de aquella época a través de cual Yeshua les indicaba que su obra no finalizó con su muerte, sino que al resucitar aún le quedaba trabajo por hacer hasta terminar su misión de redención. ¿Vale? Esta realidad dio una nueva perspectiva sobre lo que está en Zacarías 9, verso 10, del verso 10 en adelante. ¿Vale? Tengo confianza que eso sucedió de esta forma, porque si habrían tenido entendimiento estando con Yeshua, ¿vale? Si habrían tenido entendimiento sobre las escrituras, no habrían temido de su muerte, no se habían preocupado, ni diría, aquí tenemos una espada, pues aquí te voy a defender con ella. Y cuando tuvo que defenderle, se maldijo que le conoce. ¿Vale? Es lo que sucede cuando el orgullo ocupa el lugar o espera un redentor al estilo de Alejandro, que entra montando. Todos querían así. Cuando se dieron cuenta que en realidad no es no es como Alejandro el estilo, si es el estilo Aní, se han desechado todos, desdichados, ¿no? Separado todo de como huyeron en todas partes. Bueno, lo vamos a ver al final de este libro. Los cuernos, dice aquí, los cuernos de Efraín son un símbolo de soberanía, de orgullo. No voy a entrar mucho en detalle porque en el capítulo 1 del libro de Zacarías hemos estudiado sobre los 4 cuernos, ¿vale? Para no repetirme y así ahorrar tiempo, el texto declara que el rey justo y salvador hará domar y someter el orgullo de Efraín. Es lo que expresa. Suprimirá los cuernos de Efraín. De modo que lo volverá a Efraín, lo volverá de su cautividad, pero como un pueblo sumiso, listo para volver a ser una con la casa de Judá. Si recuerdan el libro de Osea, aquí hemos hablado de la actitud de la casa del reino del norte y de la actitud del reino del sur, ¿vale? Las dos están presentadas aquí. Enemigos, y tuvieron guerras entre ellos, ¿vale? Pues es lo que hace el Melech de Israel. Al suprimir los cuernos de Efraín, pues quitará vanagloria, este orgullo, porque los efraimitas eran valientes guerreros, más en la guerra que tuvieron Efraín con eran mejores preparados. Los caballos de Jerusalén, ¿vale? No quiero entrar más en detalle, así que porque aquí no terminamos nunca, ¿vale? Los caballos de Jerusalén, los cuernos tienen que ver con la soberanía. Los caballos de Jerusalén alude al poder de guerrear, a la confianza del Estado sionista, actualizando al tiempo moderno, en la fuerza de defensa israelí. Pues este mismo rey, una vez que completó la primera fase que revelan sus atributos de justicia como el de la salvación, con suprimir esos caballos se refiere al acto de sacar de sacar esta confianza en las fuerzas de las armas para hacer que Judá confíe en el poder y en el escudo de su Elohim. Todos saben, y recientemente se puso esta estrella que se llama la Magen David, pero como vieron en la cita que tenemos en el estudio sobre esta estrella sionista, ¿vale? Vimos que David tenía como Magen, o como escudo, eso significa escudo, Magen, en hebreo, a Elohim de Israel. No tenía un símbolo, una señal, una estrella, alguna forma. Nunca la estrella tiene un sentido positivo, siempre que aparece lo tiene despectivo en las escrituras. El escudo, el Magen de David, era el Elohim de Israel. Eso lo dicen los salmos, ¿vale? Para los demás pueden buscar, pedir a la hermana Irina que tiene el PDF
Si no saben sobre esta estrella, porque nosotros la descartamos por completo, porque no comparte los valores de la fe hebrea. Para el que quiere un símbolo, que usen la menorá. La menorá por excelencia es el símbolo de la fe y de la identidad hebreo-israelita. Los nombres de Efraín y Jerusalén representan a los antiguos reinos del norte y del sur, y que en conformidad con la profecía de Jeremías capítulo 3 verso 18, sería bueno, está por aquí clarita así, si busca la cita pues lo vamos a leer, ¿vale? Dos citas, bueno, al menos solo esta de Jeremías capítulo 3 verso 18, ¿vale? También en Jeremías 3, verso 18, ¿y cuál es la otra? Bueno, esta de momento. Ok, dice así, Jeremías 3, 18. En aquellos tiempos andará la casa de Judá con la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Vale, todo claro. No vendrán los judíos, aquí volvemos a construir Jerusalén. No. La profecía es clara, precisa, concreta. Todo el que dice lo contrario está negando al Elohim viviente. Él dijo, las dos casas vienen juntas, no por separado. ¿Por qué? Porque de Egipto no salieron los judíos, como dice, los judíos salimos de Egipto. No, de Egipto no salieron los judíos. ¿Qué pasó con los danitas? Con los de Manasés, con los de Dan, de Gad, de Asher, de Neftalí, ¿no? De Egipto salieron los hebreos, ¿vale? Es decir, todos los tribus de Israel. Asimismo, Jeremías 3, 18 dicen que las dos casas de Israel volverán juntas. También el famoso capítulo bastante conocido 37 del libro de Ezequiel, desde el verso 15 al 28, dejan bien claro que volverán juntos del exilio y nuevamente serán una sola nación, ¿vale? Aquí se presenta por separado, hay decenas de profecía en ese sentido. Nunca se habla de un retorno parcial. La profecía habla de un retorno total y completo y para siempre jamás, ¿vale? No hay más. Es la segunda y la última redención. La Shalom, que aparece aquí, debería ser cosa que debería compartir el pueblo de Israel para el mundo, pero como este pueblo ha sido dividido y cada cual ha confiado en sus fuerzas propias y se han centrado en sus quehaceres, quedará a cargo de la acción de este rey justo y salvador, a que la luz de la verdad sea llevada al resto de las naciones, ¿vale? Una luz que les proporcionará la Shalom a aquellos que anhelan la paz. Sigue el texto diciendo, su dominio irá de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Río es decir, Eufrates, que está en Mesopotamia, hasta los fines de la tierra. El mar es el Mediterráneo y quizás el otro es el Mar Rojo. En otras palabras, reinará sobre toda la tierra, porque lo que está desde Eufrates hasta el Mar Rojo, hasta Egipto, es el Canaán. Es la parte que fue prometida a Abraham, ¿vale? Como cumplimiento de estas profecías que está en Génesis 15, verso 18. ¿Quieren que leamos estas citas? Sería bueno que conozcan, ¿vale? Génesis 15, 18, Éxodo 23, 31, Salmo 72, verso 8. Es bueno que tengamos en cuenta esta cita. Génesis 15, 18. Donde se prueba que la tierra de Israel se extenderá hasta los límites prometidos a Abraham, desde donde se extenderá a las más remotas partes de la tierra después del milenio. ¿Vale? Génesis 15, 18. En aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los eneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Vale? Éxodo 23, 31. Éxodo 23, 31 dice así. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el río Éufrates,
porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra y tú los echarás de delante de ti. Eso. Y Salmo 72, verso 8. Dice así Salmo 72, 8. Y dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Vale? Queda claro que este es lo que ocupa el espacio que ocupa la Nueva Jerusalén, que aparece en Apocalipsis 20. ¿Vale? Zacarías 9, verso 11. Vamos a con 2 versos más y nos paramos. ¿Vale? Mejor así. 11 y 12, sí. Vale, 2 versos más. Y así, aquí podemos hacer un espacio entre el estudio. En cuanto a ti, dice, por la sangre de tu alianza, yo soltaré a tus cautivos de la fosa en la que no hay agua. En cuanto a ti, le está hablando a la suma del pueblo de Israel, a todos aquellos que responden al nombre de Judá y Efraín. Esta promesa de justicia y salvación está exclusiva para un pueblo que ha sido diseñado ser como un tesoro especial para el Creador. Este es un privilegio que no se le ha concedido a ninguna otra nación en este mundo. Por eso te nombra, en cuanto a ti, lo que te incumbe, lo que te corresponde. La sangre de tu alianza es una alusión a las condiciones del pacto que el Elohim viviente ha establecido para con el pueblo de Israel. Todos los pactos serán sellados con sangre de los sacrificios. Eso está en Éxodo capítulo 24, versos 5 al 8, donde Moisés hace alusión o indica que por medio de los sacrificios se estableció, se confirmó el pacto que se estableció en el Sinaí. En el Salmo 50, verso 5, se indica un llamado específico para aquel pueblo o para aquellos que estando en este pueblo han entrado en un tipo de pacto sellado con sangre. ¿Vale? Vamos a leer, por favor, Clarita, Salmo 50, verso 5. ¿Vale? En este mismo Salmo, a estos que han entrado en el pacto de sangre se le concede el socorro para cuando, hemos visto en las citas que se han citado, en aquel día, ¿vale? Porque hay un día de la angustia, y en el día de la angustia, cuando invocarán el nombre de la redención, ellos serán salvos. Vamos a leer en el verso 15, ¿vale? Salmo 50, verso 5 y el verso 15, ¿vale? Todo es importante, pero esos dos versos. Reunidme a mis santos, los que hicieron conmigo convenio mediante sacrificio. ¿Vale? Un momento, ya queda bien evidenciado los que hicieron conmigo, porque a fin de cuentas todo el pueblo de Israel fueron llamados a ser santos, ser kadoshim, ser apartados, pero no todos entran en el vínculo del pacto para entrar en esta intimidad que el Elohim reclama, para el que more en su corazón, no se dispone a entregarle todo su lev, ¿vale? Por eso tenga en cuenta el énfasis. Y el 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Vale? Sencillo, bendición, si hay obediencia, si eres pueblo y entras en el vínculo del pacto, si entras o se dispones a tener esta conexión íntima con el Creador, entregarle tu corazón, obtendrás como bendición para tu vida la redención que implica salvación física, literal, espiritual, bueno, todo el beneficio, salud, entras todo el paquete, todo lo que quieras. La fosa en que no hay agua es una alusión a los calabozos y a menudo eran fuentes, fosos sin agua, fangosos en el fondo, tales como era aquel en cual fue echado Yosef, ¿vale? En Génesis capítulo 37, verso 27, todos conocemos esta historia, cuando los hermanos de Yosef lo echaron aquí en un pozo. Y también fue el caso de Jeremías, que en Jeremías 36, verso 6, fue echado aquí y fue rescatado de aquí, para que no muera, porque ya le dio una enfermedad. La fosa es un tipo de la futura liberación presentada en Isaías capítulo 51, verso 11 al 14. Una promesa de la redención y de la liberación que el Redentor de Israel traerá de una forma física sobre Israel que está cautivo, ¿vale? Donde estamos nosotros esparcidos, ¿vale? De esta
cárcel, sea ella física o espiritual, será librado aquel que habrá de ser redimido, el que entrará en este vínculo de un pacto sellado con sangre. Zacarías 12 va a ser el último verso, ¿vale? Volved a la fortaleza, cautivos de la esperanza. Hoy mismo yo lo anuncio, el doble te he de devolver. Fortaleza es un fuerte contraste, obviamente, con lo que es fosa. La fosa es un lugar privado de acceso, ¿vale? La fortaleza es un lugar, un escudo, una protección. Presos de esperanza se refiere a los que, a pesar de estar bajo las aflicciones, como se menciona en el libro de Job, capítulo 13, verso 15, conservan la esperanza en el Elohim de Israel, que guarda el pacto, en contraste también con los incrédulos que dicen no hay esperanza, dice en Jeremías 2, verso 25. ¿Vale? Entonces, presos de esperanza separa en dos la gente que hay en Israel, los que entran, los que están, forman parte del pueblo, ¿vale? Los que fueron apartados, según el Salmo que hemos citado, pero no han entrado en este vínculo del pacto, de un pacto sellado con sangre, no se han entregado por completo al Elohim, cuerpo y alma. Por lo tanto, miran esperando la salvación, dicen, no hay esperanza, no viene el Salvador. Por eso es el Salvador, pues igual necesita ser salvo. Y en lugar de leer Benoshá, lee Noshá, que significa ser salvo. Y lo aplica aquí dándole un mal uso, ¿vale? Jeremías capítulo 2, verso 25, capítulo 18, verso 2. Gente que expresan de una forma, pues nuestra confianza es vana, ¿vale? ¿Quién se aferra? Bueno, vamos a volver a ver qué significa eso de esperanza. Volver significa shuv, ¿vale? En la palabra, en el texto hebreo está la palabra shuv, de donde viene la palabra teshuva, y significa pararse del caminar, hacer un giro y regresar a un punto superior. Vuelve, hija de Israel, hija contumaz, hija, vuelve a la raíz de tu fe. La esperanza en el hebreo se dice hatikva, hatikva, y esta palabra viene del verbo esperar, que es kavah, ¿vale? Hemos hablado sobre esta palabra demasiado en el estudio que se llama tikvatenu, es decir, nuestra esperanza, ¿vale? Kavah es la raíz de donde viene tikva, de donde viene hatikva, esta la esperanza. Kavah se refiere a un cordón. La invitación, lo que a cual indica el texto, vuelve a ser enfática, dirigiendo sus palabras hacia aquellos que, aunque están cautivos por lugares gentiles, están conectados a través de un cordón que une los corazones de todos en una misma emuná, una fe unida espiritualmente con el cielo, ¿vale? Para más información vean este estudio que se llama Tikvatenu, nuestra esperanza. Para ellos, para este tipo de personas, prisioneros de la esperanza, es decir, cuales están aferrados, ¿vale? Que se han encerrado, se han refugiado en las palabras de las promesas de Elohim. Para ellos, la promesa vuelve a repetir que se le concederá, vuelve repetida, ¿vale? Que se le concederá una doble recompensa, como fue dicho ya en Isaías capítulo 61, verso 7. Por toda tu aflicción, doble veces te recompensaré, ¿vale? Una por la fidelidad mostrada durante el tiempo que se mantuvo agarrado a la cuerda, a las promesas, que une el cielo con la tierra, y en segundo lugar por las condiciones del pacto que provee una recompensa sustanciosa como herencia a los hijos del Elohim viviente. Todos los hijos del Elohim viviente beneficia de una herencia que todo hijo pues es heredero, ¿vale? Pero por encima de esto, ¿vale?, se le añade una recompensa por mantener la fidelidad en condiciones de adversidad, aún en situaciones donde no deberían estar, ¿vale? Pero así, aquí se agarran de este cordón, de estas palabras, de esta tikva, con esta esperanza, de esta cuerda. La promesa de esta doble porción es una alusión, doble bendición, o doble recompensa, es una alusión al privilegio que corresponde al hijo primogénito. Entonces el texto no solo indica el principio de medida por medida, sino donde cuán grande la bendición, cuán grande la aflicción,
tan grande la bendición. Eso es medida por medida. Entonces el texto no solo indica que el mismo, como dice en Isaías 61, verso 7, por cuanto fuiste afligido, por tanto te daré en peso bendiciones. Es decir, demasiado. Doble, dice el doble. Sí, como nosotros hemos padecido demasiado estando entre las naciones, pues en demasiada sobreabundancia, pues va a recompensar Elohim a los que vuelven. Así que si ahora no tenemos faltas y algunas, pues, como dice, no será nada en comparación con lo que vamos a tener. Pero no por lo que vamos a tener tenemos que seguir, ¿vale? Porque no ese es el motor que nos interesa, sino por lo que Él hace, por su justicia y por su salvación, hay que mantenernos en agradecimiento. Sino que por encima de que hay esta medida por medida, por cuánto bendición, sufrimiento, tanta bendición, por encima de esto se les asegura que el pueblo de Israel recuperará su estatus de hijo primogénito y junto a esto se les devolverá todos sus beneficios que corresponde a este derecho. Es decir, para un hebreo israelita, para ser bastante franco, para vivir en una tierra ajena, donde tengo una propiedad y puedo estar en shalom, total shalom, al menos de momento, para disfrutar de lo que yo siembro, cultivo, las flores que le puse, los arbolitos que le puse en la foto del Shabbat y en el Facebook, eso ya es un privilegio, es una recompensa por el tiempo de aflicción que he padecido tanto tiempo hasta la fecha trabajando para los gentiles, haciendo ladrillos para ellos. Es un gran gozo, pero no es la clave más importante. Lo más importante que indica el texto es que la bendición o la doble porción significa devolver el derecho. Lo que dijo a Mefiboshet David: te devolveré, como dice, todo lo que pertenecía a tu padre, todas las cosas que te pertenece por derecho, estos privilegios de ser cabeza, de ser el rey, de ser hijo del Elohim viviente, de ser el pueblo o la nación elegida y establecida y confirmada, no solo por decirlo. Entonces, comenzando con el verso 10. El texto dice lo que era tuyo. Lo que era tuyo te devolveré. Sí, eso dijo David a Mefiboshet. Eso. Comenzando con el verso 10. La revelación profética indica qué actitud tomará el Elohim de Israel, quien en virtud de su justicia y motivado por la salvación que debe dar a su pueblo, en primer lugar espiritual y en el segundo físico, es lo que presenta el verso 10 que hemos estudiado. Parte para desarrollar un proceder o para presentar un proceder en el tiempo indicando a aquellos que han entrado en este vínculo del pacto y han conservado las condiciones del pacto, que sellaron con sangre, como se dice, con la sangre de Yeshua, su vida y su conexión con el Creador, se le indica que mantenga tensa la confianza en esas promesas, y no por la recompensa, sino porque en ella hay una fortaleza, prisionero de la esperanza, es decir, agárrate de este cordón, ¿vale? Porque en este hay la fortaleza en cual puede resguardar sus almas. Eso es lo que dice el verso 11, el verso 2. Entonces, con el verso 13 que vamos a estudiar dentro de 2 semanas, se establecen las motivaciones que determinan al Redentor de Israel proceder en virtud de su justicia. Las condiciones del pacto obligan al Rey Redentor de Israel velar para el bienestar del pueblo hebreo. De este modo, estas leyes de la Torah respecto al derecho a la redención son la base de justicia que impulsa al Salvador traer liberación a los suyos, ¿vale? Por lo tanto, volviendo al tema de los antimisioneros y de los rabinos anti-Mashiach, ¿vale? Una palabra de un verso no se puede sacar de un verso, y el verso no se puede sacar de un contexto, porque la palabra está bien en su contexto y en el texto y en su contexto, y esta toda respalda el concepto de un principio activo, donde el rey trae o viene con la salvación para ofrecerla, para socorrer, no para ser salvo, que eso no es coherente con lo que estamos
viendo en el contexto del capítulo que estamos estudiando. Bueno, hermanos, aquí os dejo el micrófono para los comentarios, ¿vale? Y seguimos dentro de 2 semanas con este mismo estudio. Shalom.